Hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Soy como un ciego, voy sin rumbo y ando a tientas, bajo tempestades y tormentas, ciego de sueño y loco de armonía. Ese es mi mal, soñar. La poesía es la camisa férrea de 1000 puntas cruentas que llevo sobre el alma, las espinas sangrientas que dejan caer las gotas de mi melancolía. Y así voy, ciego y loco por este mundo amargo. A veces el camino me parece muy largo y a veces muy corto. En este titubeo de aliento y agonía, cargo lleno de penas lo que apenas soporto. ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía? Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están en este momento enlazando. Agradecemos que nos acompañen a este evento tan importante. Darío o Daríos, la camisa férrea de 1000 puntas cruentas. Antes de presentar a nuestros panelistas, a nuestros escritores invitados, quiero agradecer a quienes han hecho posible este evento, este conversatorio, este momento de compartir pues diferentes Daríos, ya que estamos en el mes de enero y febrero que se conmemora y se celebra ya el aniversario de su nacimiento y también de su muerte. Queremos agradecer a la revista Alastor, a la iniciativa Puente por los Estudiantes de Nicaragua y PEN, a la Academia Puentes, a la revista Abril. Saludos al poeta y escritor Francisco Larios, director de esta revista, a Índoles Editores, es una editorial salvadoreña, al Lector Disléxico. Saludos a Carlos M. Castro, que desde Canadá pues está dirigiendo esta iniciativa, a la Asociación Costarricense de Filosofía, ACOFI, a Makuto, gestor sociocultural, quien ha hecho posible este encuentro. Gracias, Makuto, por esta invitación que nos hiciste, a la Asociación Centroamericana de Filosofía. También agradecer a la mesa redonda, saludos al periodista Marín, que siempre nos acompañó en eventos literarios, a Galería News, Revista Cultura Libre, saludos también a los amigos de Revista Cultura Libre, a Intertextual y a la Prensa SA. Muchísimas gracias por juntarse a este esfuerzo que nosotros tenemos. También agradecerte a ti, Madeleine Mendieta, por aceptar ser la moderadora de este bello encuentro para hablar sobre Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense en sus múltiples facetas. Madeleine, nuestra moderadora de hoy, nació en Managua, Nicaragua, es escritora y gestora cultural, tiene 3 libros publicados de poesía, ha sido publicada en suplementos, revistas literarias, antologías nacionales e internacionales. En el año 2014, el Centro Nicaragüense de Escritores le otorgó un reconocimiento por su gestión cultural, por incentivar la promoción de la literatura en los jóvenes. Muchísimas gracias, Madeleine. Gracias, Alejandra, quien nos ha estado acompañando en la parte de la producción y las redes sociales. Vamos a leer una pequeña reseña o semblanza de nuestro primer invitado, Roberto Carlos Pérez. Él nació en Granada, Nicaragua. Es músico, narrador y ensayista. Estudió música clásica en Duke Ellington School of Arts, Howard University, en la Universidad de Maryland. Estudió literatura medieval y de los siglos de oro. Es autor de diversos libros. Entre ensayos, artículos y reseñas, tiene más de 100 trabajos críticos. Es profesor de lengua española en Howard University, miembro correspondiente de la Real Academia Española RAE y miembro honorario de Ateneo El Salvador. Bienvenido, Roberto Carlos. Nuestro siguiente
panelista o invitado es Marco Aurelio Peña. Él es economista, abogado y académico nicaragüense. Es vicepresidente y director ejecutivo de IPEN. Es miembro directivo de la Asociación Centroamericana de Filosofía y autor en Azur, revista centroamericana de filosofía. Participó en el 4º Congreso Nacional y en el 13º Congreso Centroamericano de Filosofía en Costa Rica. Ha sido ponente invitado para Georgetown University en Washington, D.C. y en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Marco Aurelio. Y nuestro tercer invitado es Arquímedes González, periodista, escritor y docente. Ha publicado 16 libros de cuento y novela. Ha ganado el Premio Centroamericano de Novela Rogelio Sinan, que es un premio que otorga Panamá, entre otros premios. Como docente de prensa escrita, ha promovido la lectura de Rubén Darío a través de sus crónicas. Bienvenidos. Del arte y del compromiso social, una de las cosas que más atosiga a un escritor cuando quiere profesionalizarse es ¿de qué vivo? ¿Verdad? Cuando te la jugás de todo, del arte por el arte. ¿De qué vivo? ¿Cómo hago para pagar mis cuentas? Porque también, aunque pues dentro de su contexto, pues obviamente Rubén Darío tenía pues, que pagar cuentas, que sobrevivir y alimentarse. Entonces me gustaría en este particular preguntarle a Arquímedes, ¿verdad? Que él también es periodista y escritor, que igual que Darío, pues de eso sobrevivió. Y me gustaría preguntarle cómo fue la entrada de Darío al periodismo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus primeras colaboraciones? ¿Cómo fue que él lo hizo? ¿Realmente lo hizo por una necesidad o por esa pasión por escribir crónica periodística y ser un reportero? Hola, muy buenas noches a todos. Primero yo quiero agradecer a Madeline, Roberto, Marco y a quienes han hecho posible que hoy estemos reunidos en la distancia gracias a la tecnología para recordar a nuestro poeta Rubén Darío, alguien que como nosotros supo de nostalgias de su país y de patrias adoptadas, ¿verdad? Lo primero que quiero anotar es que tuvieron que pasar muchos años para que a Darío se le reconociera su influencia en el periodismo con la publicación en 2013 del libro titulado Rubén Darío, Crónicas Viajeras, en el que se reúnen muchos de sus grandes textos publicados en el diario La Nación de Argentina, ¿verdad? Para entender un poco el bagaje cultural de Darío, recordemos que los primeros libros que leyó desde los 10 años fueron, por ejemplo, la Biblia, el Quijote, las obras de Leandro Fernández Moratín. Luego siguieron, por ejemplo, la colección Rivadeneira de varios famosos autores españoles, para que se den una idea de las cosas que deambulaban dentro de la cabeza de Darío. Ahora, la relación de Darío con los medios de comunicación inició como a los 13 años publicando poesía en los periódicos de León, Granada y Managua, comprendiendo el alcance e importancia de darse a conocer en los medios de comunicación. Todos creen que Darío comenzó en el periodismo en Chile, pero fue en Nicaragua que debutó. Tenía como unos 18 años cuando publicó entrevistas y crónicas de los viajes de los políticos para el diario El Porvenir, La Tribuna y El Imparcial. Antes de continuar, quiero explicar que hay algo que el público debe entender, ya lo decía un poco Roberto, sobre la incursión de Darío al periodismo, y es que tuvo que escribir en los diarios porque en esa época los mecenas, o sea, la gente adinerada, dejó de apoyar económicamente a los escritores en general, y ellos tuvieron que ganarse la vida de otras maneras, y Darío encontró en el periodismo una manera de tener ingresos para seguir escribiendo poesía, pero también una forma de gozar de la escritura y darse a conocer en el extranjero. Ya estando en Chile, él trabajó, por ejemplo, en el periódico La Época, pero trabajó también en el Mercurio, en el Heraldo de Valparaíso, descubriendo que Chile era una nación muy floreciente en América Latina. Después, en el diario argentino La Nación, en 25 años, Darío publicó 630 crónicas, artículos y reseñas literarias. O sea, 2/3 de su inmensa producción literaria fueron crónicas, artículos, noticias, lo que dimensiona la importancia de este aspecto de Darío. Unas 50 crónicas describieron la vida de esa España en la que él se asombraba del atraso que estaba, ¿verdad? Incluso países del sur
de América Latina tenían mucho más desarrollo, ¿verdad? Y estas crónicas están reunidas en el libro España Contemporánea, publicado en 1901, y en el libro Tierras Solares de 1904. A través de estas crónicas, uno puede concluir que para Darío España era como su patria grande, describiendo la vida de las diferentes ciudades y también de varios países de Europa. Además está el libro de las crónicas La Caravana Pasa, que recoge las impresiones sobre Londres, Dunkerque y la ciudad de Brujas en Bélgica. También podríamos agregar el libro El viaje a Nicaragua y el intermezzo tropical de 1909, en el que describe su visión del país tras varios años de ausencia, ¿verdad? Todavía incluso hay algunas crónicas que no han llegado al público, como las Crónicas Desconocidas de 1901 y 1906, editadas por el investigador alemán Gunther Schmigaler, y otras 7 crónicas publicadas en La Nación entre 1894 y 1897, en las que se recogen en el libro escritos inéditos de Rubén Darío, del especialista Eka Meis. Entonces, el bagaje, la trayectoria de Darío en el periodismo fue increíblemente vasta. Fue también una producción descomunal para un periodista, para alguien que se tenía que mover, ¿verdad? De un lugar a otro. Recordemos que en ese tiempo, pues, la distancia era muy, muy larga, y Darío tenía que enviar todos estos despachos, digámoslo, ¿verdad? Todas estas crónicas, todas estas impresiones de cada país donde iba llegando, para uno lograr el ingreso económico, pero también para mostrarnos el periodismo que él podía hacer, ¿verdad? Y alimentado desde la literatura. También recordemos que Darío fue incluso director del Correo de la Tarde de Guatemala y del periódico La Unión del Salvador, ¿verdad? Pero por aquí lo dejo para que continuemos abordando otros aspectos. Arquímedes, mencionabas esas 600 crónicas que había escrito Darío, y se supone que hay unas que todavía están ahí dispersas y que no han sido dadas a conocer. En el Museo de Mitre, en la ciudad de Buenos Aires, está la exposición, o está al público, estas 600 crónicas. Nos gustaría que nos platicaras un poco cuáles eran los temas, de qué se hablaba en esa época, cuáles eran las crónicas y qué aporte dio Darío al periodismo, y cuál es la importancia que tiene actualmente, porque hay muchísimos escritores, incluso Gabriel García Márquez, en muchas entrevistas o en algunas entrevistas, él manifestaba de que él había leído las crónicas de Rubén Darío. Hay muchos escritores que son reconocidos en Latinoamérica y que recomiendan no solo leer al Darío de la prosa y del verso, sino también de la crónica. Entonces nos gustaría saber un poco eso, Arquímedes. Sí, muchas gracias, Madeline. Rubén Darío era un apasionado de la verdad y se aproximaba a ella a través de la descripción de su entorno, usando el periodismo para adelantar las ideas del progreso e incluso confrontar posiciones políticas retrógradas frente a los ideales modernistas que él veía florecer en Europa, ¿verdad? Cuando uno lee sus escritos periodísticos, se da cuenta que sus textos son, digámoslo así, como unas pinturas del realismo que buscan representar la realidad de manera objetiva, basándose en la descripción de la vida cotidiana. Darío tocó todo tipo de temas de la época, como la carestía de la vida, el teatro, la religión, la política, la cultura, la arquitectura, la moda, las carreras de caballo, las librerías, los mercados, los inmigrantes, y hasta cubrió la Nota Roja, por ejemplo, publicando una crónica titulada La catástrofe del Metropolitano, que describe un terrible accidente en tren en 1903. Cuando Darío llegó a Europa, encontró también que la cocina era una parte cultural súper importante en la vida de sus habitantes. Entonces, esa cocina era una gran musa también, y por eso él publicó un texto que se llama Epístola a Madame Lugones, en el que hace referencia a su deleite de la comida en los restaurantes de alta categoría.
afirmando haber comido bocados de cardenal y papa, o sea, platillos súper deliciosos, o como otro texto en el que describe al detalle un platillo francés servido con salsa, mantequilla, coñac y puré de hígado de pato, que según él es una exquisitez, ¿verdad? Entonces, Darío además enriqueció el español a través de esas crónicas con el aprendizaje de otras lenguas como el francés, el inglés, el italiano, agregando nuevas construcciones gramaticales a todos sus textos y los llenó con un vocabulario preciosista, o sea, una estética casi igual a la de sus poemas, ¿verdad? Lo que pasa es que el periodismo, pues, es una literatura apurada, ¿verdad? Y por eso vemos las diferencias, pero yo creo que las crónicas de Darío también son modernistas porque hacen uso de herramientas literarias, por ejemplo, como la narración, la descripción, el diálogo, las figuras literarias, el monólogo, la hipérbole, hasta recursos que hoy vemos en el cine como las escenas retrospectivas. Además, Darío elevó la calidad y la profundidad de la crónica con escritos que eran simplemente magistrales, ¿verdad? La calidad estética de sus crónicas, el adjetivo preciso, el verbo exacto, su descripción fotográfica, el correcto uso de los tiempos y el rigor de la información y el análisis hacen estos escritos muy especiales, actuales y de constante lectura. Incluso sus escritos todavía impactan y yo creo que conmueven al lector y desafían a los periodistas de las nuevas generaciones a hacer del periodismo una profesión de calidad. La manera en cómo Darío describe, por ejemplo, Francia o España en su crónica, nos hace sentir a través de sus textos como si estuviéramos recorriendo a su lado de esos países. En su crónica Darío también creo que heredó a las nuevas generaciones de periodistas nicaragüenses un periodismo que aspira a ser literario. En sus escritos el poeta mostraba nuevos ángulos de cómo abordar una crónica, lo que hoy es la base de un buen escrito. Por eso, por ejemplo, hoy leemos, vemos, escuchamos todo a través del teléfono celular, pero la magia de la crónica es describir los nuevos ángulos de lo que sucede. Y es ahí donde Darío nos da la pauta para exigirnos a la hora de narrar. Para mí el secreto del éxito de las crónicas de Darío es que nunca hubo muros que detuvieran su sed viajera, su ansia de conocer otras culturas. Y es por eso que justamente su pluma es una de las más ricas de toda América Latina, porque se enriqueció de donde iba llegando. Además, él recorrió el mundo con una capacidad de asombro y una curiosidad insaciable, como si fuera pues un caminante que adoraba la aventura, ¿no? Yo creo que Darío fue el primer periodista portátil. Él reportaba desde cualquier lugar que iba llegando y ese también es una de las grandes máximas de todos los periodistas. Gracias. Era un periodista, la periodista venezolana Susana Rodquez, que vivió muchísimos años aquí en Estados Unidos. Ella, en su libro que se llama Invenciones de la Crónica, ella indica que fueron los modernistas los padres de la crónica, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Podrías confirmar eso? ¿Y de qué manera pues Darío estaba dentro de esta modernización del periodismo? Siempre se le ha achacado que el periodismo moderno, como lo conocemos, surge de Estados Unidos, pero esta escritora y periodista dice lo contrario. Ella dice que fueron los modernistas. Y me gustaría, porque ahí hay algún comentario, quizá que hablaras un poco sobre Martí, que también pues en algún momento tuvieron una relación literaria y fraterna muy cercana con Rubén Darío, y Darío le llamaba maestro a Martí, precisamente porque él fue también uno de los que empezó con esto de la prosa política y de los escritos y de la crónica periodística. ¿Qué nos dirías también, Arquímedes, sobre esta aseveración de Susana Rodquez? Sí,
Fíjate que es bien interesante abordar el tema del Darío periodístico, ¿verdad? Porque, bueno, en Nicaragua a Darío se le conoce solo por Caupolicán, Margaritas de baile, las prosas profanas, y yo creo que más ahora, ¿verdad? Que no hay espacio en Nicaragua para el debate porque hay miedo, hay censura. Y entonces creo que es importante que destaquemos su aporte literario, también el periodístico, y esa influencia que él tuvo, ¿no? Eh, yo voy a hacer un poco, no sé, eh, tal vez van a decir exagerado o algo, pero si lo vemos, yo creo que de alguna manera las crónicas de Darío para mí fueron superiores a cronistas de su tiempo, y ya lo decía, ¿verdad? Como José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Julián del Casal, eh, José Enrique Rodó o Enrique Gómez Carrillo, porque yo creo que Darío viajó incansablemente. Darío conoció sin cesar y tenía a su favor la experiencia de comparar muchas realidades, ¿verdad? Y en eso creo que hizo la diferencia con todos estos cronistas que, claro, tienen su validez, tienen su grandeza, tienen su lugar, pero yo estoy poniendo a ese Darío que tuvo la oportunidad de andar por el mundo y de conocer desde gente de la calle, literatos, políticos, ¿verdad? Pensadores, pintores, arquitectos, modernistas, ¿no? Él tuvo esa posibilidad de ver todo ese entorno en el que se iba desarrollando esa realidad en Europa. Y yo creo que eso le dio mayor valor a su crónica. Y también le dio ese valor del nuevo periodismo, de ese que conocemos por Tom Wolfe, por ejemplo, o si vemos el periodismo novelado de Gabriel García Márquez, o el periodismo o la novela de no ficción, ¿verdad?, de Truman Capote también, o incluso se adelanta, por ejemplo, a Ernest Hemingway, porque porque a través de los textos de Darío nosotros conocemos, nosotros olemos, nosotros escuchamos, sentimos todo lo que él está experimentando, y eso solo te da la magia de la escritura y la magia del periodismo. Yo, más que darle vueltas a todo esto, quisiera leerles algunos fragmentos de crónica y comentarlos brevemente. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre cómo él describe Nueva York. Y dice, mi vista contempla la masa enorme que está al frente, aquella tierra coronada de torres, aquella región de donde casi sentís que viene un soplo subyugador y terrible. Manhattan, la isla de hierro. Nueva York, la sanguínea, la ciclópea, la monstruosa, la tormentosa, la irresistible capital del cheque. Darío, como lo ven, Darío antes de poeta también tenía oído de músico, y como escuchamos aquí en este fragmento, convirtió ese castellano y la crónica en, digamos, en una orquesta, ¿no? Y eso lo podemos confirmar también en sus poemas como, por ejemplo, La Sonatina, La Marcha Triunfal o Los Motivos del Lobo. En este fragmento de crónica está detallada la descripción en pocas líneas de lo que incluso hoy representa Nueva York, el epicentro económico y político del mundo, ¿verdad? Tiene otro fragmento de una crónica sobre Italia que dice así: mientras me dirijo a la Piazza Venecia para tomar el tranvía que ha de conducirme a San Pablo, un ejército cosmopolita pasa a mi lado, con sus insignias en el pecho y sus guías en la mano. Hablan aquí en alemán, allá en húngaro, más allá en inglés, en español, en francés, en dialectos de Italia, en todo idioma. Y este es el mundo que Darío vivía, lleno de cultura de otros países. Yo me lo imagino siempre admirado de conocer, de tener la oportunidad de ver el mundo y de estar en un momento esplendoroso en la historia de la humanidad, ¿no? Darío estaba en primera fila y él que no se quería perder absolutamente nada. Y finalmente hay una crónica sobre Tánger, que es una ciudad de Marruecos, y él la describe así: desde a bordo ha comenzado para mí lo pintoresco, con el amontonamiento sobre cubierta de moros y judíos de diferentes aspectos, blancos, morenos,
de ropajes oscuros o vestidos vistosos. Había ancianos de larga barba blanca, semejantes a los Abrames de las ilustraciones bíblicas, y mocetones robustos, hombres de faces serenas y meditativas, mercaderes con morrales y cajas. Había rimeros de paquetes, armas, bagajes, había pipas humeantes, cabezas con fez, con turbante y otros con capuchón. Entonces aquí vemos al Darío que describe la realidad de una mezcla de culturas, la variedad de pensamiento, la diversidad de las personas en un mundo a color, ¿verdad? Entonces, en conclusión, para mí, lo mejor que pudo pasarle a Darío, sinceramente, fue salir de Nicaragua, porque tal vez si se hubiera quedado ahí, hubiera sido solo un poeta, digamos, provinciano, y hubiera quedado en la oscuridad o a merced de los políticos de turno. Ya lo decía Roberto con esto de los pasajes trágicos que le pasaron a Darío, y hubiera sido, no sé, un Darío conocido solo para versos de oda fúnebre, sonetos de primera comunión, ¿verdad? O madrigales para novias que se casaban, mientras que hoy tenemos a Darío para el mundo y Darío también para el periodismo y para los periodistas, para hacer ese periodismo moderno y ese periodismo que necesita Nicaragua en este momento, ¿verdad? Ese periodismo que necesita indagar y seguir denunciando todo lo que pasa en Nicaragua. Muchísimas gracias. Me parece que aquí hay una que tiene que ver con el tema de las crónicas, y aquí yo creo que fue así que también él empezó a darse a conocer un poco más con esto, Arquímedes, es la pregunta sobre comentar la importancia de los raros en la producción literaria. Él hizo una serie de semblanzas, y este es un género muy, muy específico también, ¿verdad? Que es como hacer un perfil biográfico, pero también literario. Él hizo ahí una semblanza de lo que él consideraba los autores más extraños, ¿verdad? Extravagantes, o de alguna manera que a él le llamaban la atención, y él los tituló eso, los raros. Y aquí pues la lista, pues hay unos personajes, Le Conte Lis, Verlaine, ¿verdad? El Conde de los Remón, o sea, él puso ahí una lista de personas que actualmente les llamaríamos, o le dicen los millennials, los frikis, ¿no? Eran como gente extraña. Además, porque cada uno de ellos era artista dentro de su, y tenían una característica específica. ¿Podrías comentarnos o responderle a Sonny Coquito sobre la importancia de estos raros? Bueno, yo te puedo hablar desde el tema periodístico, ¿verdad? Claro. Que es el que me apasiona de este libro de lo raro, porque aquí vemos el uso de la descripción, el uso de esas herramientas periodísticas para definir a alguien en pocas palabras, ¿verdad? No es que él hacía 100 páginas sobre una sola persona, ¿no? Eran unas páginas definidas. Y así él iba describiendo, por ejemplo, a Paul Verlaine, al Conde de Lautréamont, y cada descripción es donde uno tiene que detenerse para encontrar a ese Darío también, que, digamos, inquisidor, ¿verdad? A ese Darío explorador, a ese Darío que entraba en la psiquis de lo raro, ¿verdad? De esta lista de grandes escritores, para transmitirnos a nosotros quiénes eran ellos, ¿verdad? Eso refleja un gran trabajo de investigación, un gran trabajo de preparación, un gran trabajo de edición. Y entonces podemos también ver ahí que Darío tenía la disciplina, tenía el coraje de ponerse a escribir. Darío, la otra vez lo dije, hace poco lo dije, escribió 630 crónicas para La Nación. Darío no dijo, tengo un bloqueo literario. Darío escribía frecuentemente, diariamente, con disciplina, ¿ya? Entonces, para que nosotros también veamos la capacidad de esta persona de tener la energía
la voz, las herramientas, la descripción para ponerse a escribir, y más de los raros, que son un grupo increíblemente de escritores dotados, ¿verdad? De mucha calidad, y cómo él reunió y supo, ¿verdad? Dejarnos este libro, porque él sabía que estaba ante escritores fuera de serie, ¿ya? Entonces, eso también es la sagacidad de Darío, de conocer dónde estaba la noticia, dónde estaba eso curioso que la gente quiere saber, ¿verdad? Entonces, eso es bonito de rescatar del libro de los raros. Y desde lo periodístico es que yo recomiendo a la gente que entre a leer ese libro para que sepan un poco de cómo describir un personaje literario, también desde la filosofía, desde el humanismo y desde el periodismo. Esa es, creo yo, lo que nos da ese libro de los raros en Rubén Darío. Muchísimas gracias. Casi 2 horas conectados y se ha pasado el tiempo volando. Quedaron muchos cabos sueltos. Hay muchísimas cosas todavía por hablar. Por ejemplo, Roberto Carlos hablaba de la música, de la edad de Darío, y eso da para... Muchísimas gracias por las felicitaciones. Eso da para otro conversatorio. El tema de la musicalidad. Incluso en el chat estaban algunos participantes mencionando sobre la miniserie que hicieron de la televisión española de la princesa Paca, y entonces decía, bueno, deberíamos de hacer otro conversatorio sobre estas puestas, ¿verdad? Entonces hay muchísimo, o sea, muchísimo todavía que hablar, y agradecemos a cada una de las personas que estuvieron hasta este momento, casi 2 horas, como les digo, conectados. No se sintió el tiempo, fue muy ameno. Gracias, Roberto Carlos, gracias, Arquímedes, gracias, Marco Aurelio, Alejandra Macuto, por estar organizando, que esperamos que esta iniciativa sea la primera de muchas. Tenemos el compromiso que vamos a seguir conversando no solamente de Darío, sino también de literatura nicaragüense, de literatura centroamericana y latinoamericana, ¿por qué no? La idea es que nos juntemos esos vigores dispersos, que fue una de las cosas que también se puso en la palestra, ya que todos nos encontramos por las razones que sean, ¿no? Por las razones, cada uno tiene su historia y su memoria, estamos dispersos por el mundo, estamos unidos por ese amor que le tenemos y esa pasión que le tenemos a Nicaragua, a las letras y a la literatura. No sin antes quiero despedirme agradeciendo nuevamente a la revista Alastor, a la iniciativa Puente por los Estudiantes de Nicaragua y PEN, que radica en Costa Rica, a la Academia Puentes también, a la revista Abril, Índole, Editores, Editorial Salvadoreña,